Y ahí está, espera. Y bueno, cómo armarla. Lo que es la disposición es legado, ante cada desafío que nosotros tengamos cuando nosotros vamos a ir a trabajar a alguna planta. Ya sea puede ser una empresa grande o una empresa chica, entonces tenemos que ver esos riesgos. Voy a tratar de compartir un PowerPoint que tengo. A ver, ¿cómo hacemos para compartir? A ver, compartir pantalla. Me parece que te tengo que hacer coanfitriona. Ahora. Ahí está, perfecto. ¿Apareció? Sí, sí, apareció. No fue necesario. Bueno, menos mal. Menos mal. Bien. Voy a tratar de ponerlo en pantalla completa a ver si se puede. ¿Viste allá? Ah, acá. Ahí está. Para el auto. Ahí está, ahí se ve perfecto. ¿Ahí la ven en pantalla completa? Sí, bueno, ahí estamos. Bueno, comenzamos entonces. Cualquier duda, pregunta que ustedes tengan, la vamos viendo sobre la marcha. ¿Está? Me paran y preguntan. Bien. Nosotros, cuando hablamos de servicios de medicina del trabajo, tenemos que tener en cuenta lo que es la legislación, porque es la que nos va a marcar el trabajo que nosotros vamos a realizar en nuestro campo. Hay dos posiciones, una es un decreto, va a marcar, ustedes lo buscan en su artículo 5, habla de que, bueno, el servicio de medicina laboral, ahí se escucha como un ruido. Sí, chicos, fíjense ¿Pueden que cerrar tienen los abiertos los micrófonos. Ahí está, así no se acopla. Bueno, los servicios de medicina del trabajo tienen que, su misión fundamental es promover y mantener el más alto nivel de salud de los trabajadores, debiendo ejecutar, entre otras acciones, educación sanitaria, socorro, vacunación, estudio de ausentismo por morbilidad. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Cuando nosotros comenzamos a trabajar como médicos laborales, fue a partir de acciones que nosotros en el año 98 hasta el año 2015 tuvimos este decreto, entonces eran muy pocas las acciones que nosotros podíamos realizar como médicos del trabajo. Recién en el 2015, con la nueva resolución que salió, que es la 905/2015 de la SRT, recién ahí amplía la cantidad de tareas que nosotros vamos a realizar, e incluso reglamenta las tareas que va a realizar nuestro asistente, que es el enfermero laboral, y la de los técnicos en seguridad. El decreto 1338 habla de lo que son los servicios tanto de seguridad como de salud laboral. Y fíjense que solamente nos da algunas acciones, que después la va a ampliar en la 905/2015. Lo primero que habla es sobre lo que es acciones de educación sanitaria. ¿A qué se refiere esto? A hacer capacitaciones. Capacitaciones que tienen que ver con respecto a lo que es la higiene en el trabajo y lo que es principalmente lo que son las condiciones y medio ambiente de trabajo de ese trabajador, evaluar cuáles son y de acuerdo a eso hacer las capacitaciones. Ejemplo, una empresa que está expuesta supuestamente a ruido,
hacer capacitaciones de lo que es la hipoacusia inducida por ruido. Ustedes se fijan, este decreto con muchos años es muy específico, lo que hablaba de lo que era educación sanitaria. Pero Fabiana, perdón que te interrumpa. A él, vos sabés que se escucha todo entrecortado el audio. Porque así comienza nuestra tarea. ¿Ahora me escuchás mejor? Ahora mejor, pero hasta ahora es más. Después que te hablé directamente no se entendió nada, está como muy entrecortado. Ay, Dios, a ver. Debe ser un tema de internet, como, entonces. sí, es de internet el problema. Bueno, salvo que me conecte con el celular. ¿Te hablo con el celular? Ahí se te escucha bien. ¿Ahora sí? Sí. Bueno. Bueno, como decíamos, educación sanitaria se refería a eso. Con respecto a lo que es socorro, hacer lo que es la primera intervención en lo que es la atención ante una emergencia. Estar preparados para eso. Vacunación, vacunar al personal con el plan anual de vacunación de acuerdo al riesgo que tenía cada uno. Sí, yo también. Siempre, jovencito, exactamente. Sí. Y estudios de ausentismo por morbilidad, tener en cuenta que lo que está pidiendo es hagamos un estudio de cuáles son esas causas, en qué momento suceden, antes o después del franco, en qué situación, si es al finalizar la jornada, adelante, ¿para qué? Para evaluar de qué manera uno puede hacer prevención con respecto a esto. Bien. Siempre siempre lo que es un carácter, lo que es preventivo, ¿está? Esa era la idea cuando se armó lo que es este decreto. Luego determina ese mismo decreto cómo se debe conformar, que tiene que estar a cargo de un médico del trabajo, con la especialidad, con el título de medicina del trabajo, que estos deben estar matriculados a nivel nacional y, por supuesto, tener su matrícula a nivel provincial. Que los empleadores, de acuerdo a la cantidad de trabajadores equivalentes, va de acuerdo a la cantidad que tengamos, trabajadores equivalentes, habla de el total del personal que es productivo, más la mitad de lo que son trabajadores administrativos, eso sería un total de trabajadores equivalentes, y de acuerdo a eso hace una tabla, de acuerdo a eso la cantidad de horas médicos semanales que tiene que tener disponibilidad para ir a esa empresa. Si ustedes ven, a partir de los 151 trabajadores equivalentes, es cuando nosotros tendríamos que tener un médico laboral en lo que es la empresa. Pero se dice que si vos tenés menos de 151 trabajadores equivalentes y tenés una condición del medio ambiente de trabajo que es peligrosa, en forma voluntaria el empleador puede tener un médico laboral, ¿está? Que los asesore con respecto a esa condición. Y también determina este decreto la cantidad de enfermeros o de asistentes dentro de lo que es el servicio de medicina laboral que vos tenés que tener de acuerdo a la cantidad de hombres equivalentes y la jornada laboral, si es una jornada laboral que se extiende durante 24 horas, si es en cadena, si se mantiene, cuándo son la cantidad de enfermeros que tenés que tener en ese servicio médico. ¿Está? Con esto nos manejamos desde el año 98 hasta el año 2015. Totalmente nosotros vemos con respecto a lo que es el decreto, es muy pocas las acciones que nosotros podíamos realizar. A partir ya del año 2015,
las cosas cambian y ya tenemos más tareas, inclusive que están reglamentadas, en las cuales tenemos que trabajar, y las cuales vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque a veces la realidad daba que a veces con empresas chicas vos podías mantener o manejar este decreto. Pero en empresas grandes, con las situaciones a veces que pasan, te dabas cuenta que vos necesitabas mayores cantidades de tareas para realizar. Bien. Vamos a hablar un poquito de la 905, del 2015. Habla, por un lado, las funciones del servicio de medicina laboral solito, todas las funciones que debe tener. Y por el otro lado, tenemos las funciones que tenemos que tener en conjunto con el servicio de medicina laboral, de seguridad y higiene, perdón. ¿Está? Entonces vamos a empezar con las que nos corresponden dentro de lo que es el servicio de salud laboral. ¿Cómo nosotros conformamos un servicio de medicina laboral? Lo primero que habla... Juli, Pampino. ¿Cómo? No. Ah, perdón, pensé que me habían preguntado algo. Bien, ¿cuáles son esas funciones? Primero te habla de elaborar un programa de medicina del trabajo como parte del programa anual de prevención de riesgos laborales, definir objetivos, estableciendo lo que se deban cumplir en coordinación con el Servicio de Seguridad e Higiene, y por supuesto con las áreas de competencia. ¿Está? Por supuesto tiene que estar adaptado al establecimiento, a los riesgos que tenga ese establecimiento. ¿Está? Y que eso sirva para su resultado. Generalmente, este programa anual de prevención, nosotros lo vamos a hacer al comienzo del año. Se hace fácil, es un Excel que vos realizás, en el cual vos tenés haces un programa con respecto a lo que es la parte de gestión del servicio de medicina laboral, lo que es la vigilancia en salud, y los puntos específicos que estuvimos hablando, que es capacitación, lo que es todo lo que es la parte de exámenes médicos, que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica, todo lo que es la parte de ausentismo, todo lo que es la parte de vacunación, y todos los programas de prevención que vamos a desarrollar. Eso tiene que estar diagramado en todo el año, en lo cual nosotros vamos a enero, marzo y así hasta diciembre, y qué mes vamos a desarrollar esa tarea. ¿Está? Esos objetivos los planteamos al principio del año, y eso es lo que nosotros vamos a desarrollar. Vamos a ver si los cumplimos o no los cumplimos, y de acuerdo a eso, después tomamos medidas para replantearnos si hay que modificar algo, si no, si estuvo bien hecho de hacerlo el próximo año y demás. Pero eso todos los años, a principio de año, lo tenemos que tener. Cualquier empresa, ya sea una chiquitita como una grande. Después, si me lo permite, después cuando termine de dar el PowerPoint, yo les voy a mostrar ejemplos de esto para que ustedes lo vean. De cómo se hace. Lo que dice más abajo en el segundo párrafo es confeccionar un manual de procedimientos médicos. Todas las tareas que nos hagamos, el servicio médico tiene que tener un manual de miembros. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, realizamos exámenes médicos, tenemos que tener un procedimiento armado de los exámenes médicos que vamos a realizar. Por ejemplo, procedimiento médico, ¿cuál es el objetivo?
¿Cuál es el alcance? ¿A quiénes se le va a realizar? ¿Qué tipo de exámenes médicos fue al puesto que vaya la persona, una empresa que asesoramos, que es un supermercado? Tenemos distintos puestos de trabajo, entonces, para un cajero va a ser determinados exámenes, para un repositor, otros. Por ejemplo, en un cajero, aparte de nosotros teniendo en cuenta la resolución 37/10 de la SRT, vamos a realizar, de acuerdo al anexo 1 y al anexo 2, los exámenes. Por ejemplo, si es un cajero, vamos a hacer el examen básico ley, que está en la resolución 37/10 en el anexo 1, y le vamos a agregar una RX cervical y lumbar. Si es un repositor, se le agrega exactamente lo mismo. Ahora, si la persona es un repartidor que está manejando, le vamos a agregar un electroencefalograma, un psicotécnico y una biometría. Es decir, de acuerdo a cada puesto, el riesgo que tenga en ese puesto va a ser la solicitud del examen de ingreso que nosotros vamos a realizar. Y eso tiene que estar plasmado en un manual de procedimientos médicos. Por ejemplo, estamos hablando de exámenes. También tiene que estar contemplado si vamos a tener exámenes post-transferenciales, ya sea una persona que se transfiere de puesto, va de un puesto, por ejemplo, de cajero a repositor, entonces, bueno, saber cuáles son esos exámenes que se le va a solicitar. Tener en cuenta si vamos a realizar exámenes post-licencia prolongada, si vamos a realizar exámenes de egreso, qué tipo de exámenes qué tipo de exámenes vamos a solicitar. Todo eso tiene que estar dentro de lo que es un procedimiento. Cosa de que cuando nosotros surja la situación, ya lo tenemos escrito. Ese procedimiento médico es para todos los procedimientos que hacemos, o todas las acciones que hacemos dentro del servicio de medicina interna. Por ejemplo, vacunación. Tiene que haber un procedimiento de vacunación. ¿Está? Que el alcance va a ser para todos, que se va a utilizar un plan nacional el Plan Nacional de Vacunación, que se va a llamar a una Fabiola, vacunadora, no se escuchó más el audio. Disculpa que te interrumpa, pero no se escuchó más el audio. Ay, bueno. Desde el plan de vacunación hasta ahí más o menos, no sé qué idea estabas tirando hasta ahí. No sé, acá sugieren si apagás la cámara, a lo mejor mejora el audio. Bien, dale, apago la cámara. Ahí. Dale, a ver. Ahí se me escucha, ahí se escucha. Probemos, si no cualquier cosa te pido disculpas, pero te aviso. Dale. Y de última, no sé, probamos con el celular, no sé, ya. Hoy te juro que parece que están dadas las condiciones, ¿viste? Para que no se pueda. Es terrible. Pero bueno. No, con respecto a lo que es la parte de vacunas, lo que decía es que el procedimiento también tiene que estar. No se escucha, perdón, pero bueno. No. Ingreso, trato de ingresar por el celular, a ver si con el celular me pueden... Dale. Sí, dale. Yo intento entrar por el celu. Va a ser, me parece, más fácil. Hola, ¿ahí me escuchás? Hace un eco, a ver, volví a hablar.
Tendría que salir de un dispositivo, si no va a seguir haciendo eco. Tiene que estar en uno solo. Claro, pero el power lo tiene en la computadora. Ese es el problema. Pero a lo mejor mutea el micrófono de la computadora. Se me ocurre. La privacidad. Tengo miedo que aparezcan los marcianos con ese ruido. Ay, por Dios. Me sorda. Bueno. Bueno, yo me escucho. Ahí se escucha bien, no, recién fue como que se acopló y era un eco que no se escuchaba nada. No, por eso. Bueno, yo lo voy a, de acuerdo a lo que tengo en el, ¿cómo se llama? En el PowerPoint, yo lo voy a ir desarrollando. Lo único que se va a complicar va a ser el tema que yo tenía videos y todos los elementos para mostrar. Ahí ya se me va a complicar. Pero bueno, vamos a tratar de desarrollarlo lo mejor posible. Pido 1000 disculpas. Realmente esto, el tema de internet, hoy me ha superado. El tema de la cámara y demás. Bien, lo que hablaba con respecto a lo que es la parte de vacunación. Con respecto a lo que es la parte de... Disculpa, no, en realidad, a lo mejor el Power después lo grabás y se lo mandás a Luciana y nosotros lo escuchamos la disertación, digamos. O sea, el Power después última lo pasás y nos pasás el Power y lo copiamos. O sea, nosotros, digamos, tenemos una copia. Sí, y sí, ahora sí. hacer la disertación sin el Power, digamos, si no se puede, digamos. Sí, les paso después el PowerPoint, y después les paso también todo lo que son los procedimientos, los registros y demás, que yo se los quería mostrar, se los paso. Dale. Pero bueno, vamos, Bueno, hacemos así, porque si no se va a complicar. Bueno, lo que yo les comentaba con respecto al tema de confeccionar lo que es el manual de procedimientos, tiene que armar los procedimientos para cada cosa que ustedes, o acción que ustedes vayan a hacer. Con respecto al tema de plan de vacunación, tiene que ser el objetivo, el alcance para quién va a ser, que se va a vacunar con el Plan Nacional de Vacunación, de acuerdo al riesgo que tenga esa empresa. Por ejemplo, aparte del plan nacional, por ejemplo, fiebre hemorrágica en el caso que sean, por ejemplo, cerealeras o terminales portuarias. Es decir, eso también hay que poner de qué manera se va a hacer, que tienen que ser vacunadoras, que tienen que tener el título, que tienen que estar habilitadas en el SICAP, que tienen que tener su código para que después de colocar esas vacunas, que van a ser gratuitas, porque las da el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, se va a ingresar en el SICAP a todos los empleados y de esa manera se los va a entregar, se le va a entregar un carnet de vacunación. Es decir, para que ustedes sepan, lo que es el Ministerio de Salud tiene lo que se llama un extramuro, que es por fuera de lo que es los centros de salud y los hospitales públicos, lo que es la vacunación. Y de esa manera se llega a todos los empleados de las empresas para que se vacunen y cumplan con el Plan Nacional de Vacunación. Entonces es importantísimo que nosotros tengamos contacto con algún centro de salud o centro vacunatorio lo más cercano a la empresa, que podamos hacer contacto y que pueda venir la vacunadora para realizarlo. Generalmente a veces los costos es solamente los viáticos, llevar y traer a la persona que va a realizar lo que es la vacunación. Ellos traen todos los materiales descartables, descartadores, las vacunas, por supuesto con el tema de cadena de frío, y además traen lo que es la computadora con el SICAP para cargar y completar los que son los esquemas de vacunación. Eso tiene que haber un registro, en el cual ustedes tienen que armar con los datos del empleado, y el cual tiene que estar la vacuna que se le va a colocar, el lote, el vencimiento y la firma de su consentimiento. Está informado de que se le va a colocar esa vacuna y los efectos adversos que tiene, el cual tiene que firmar. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos un tema con la vacunación de COVID, que hay mucha gente que no se quiere vacunar.
Lo mismo también, hay personas que son antivacunas y no se quieren vacunar. Está el registro de consentimiento de no vacuna, es decir, la persona desea no vacunarse. Hay en la Constitución Argentina, en el artículo 41 y 42 de la Constitución Nacional, habla de que uno le tiene que informar a la persona la vacuna que le va a colocar, los riesgos que tiene si no se vacuna, cuáles son los efectos adversos, indeseables que tiene, y qué tan perjudicial sería que no se la colocare. Si a pesar de eso esa persona no decide vacunarse, no se vacuna, y firma ese consentimiento de no vacuna. Eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Con respecto a procedimientos médicos. Otro de los procedimientos, por ejemplo, es de botiquín y de bioseguridad. Eso también, es decir, tener dentro de lo que es el procedimiento de botiquín, cómo tienen que estar armados los botiquines, que los botiquines de emergencia tienen que ser botiquines que no estén empotrados en la pared, tienen que ser botiquines que se puedan movilizar hacia la persona que está accidentada. La persona que está accidentada nunca se va a caer debajo de un botiquín. Eso olvídense, o se va a lastimar debajo de un botiquín. Tienen que ser transportables. Ese botiquín tiene que tener los elementos que son necesarios de acuerdo para hacer lo que es una primera respuesta, una primera atención. Los lineamientos lo da la Cruz Roja Americana. Esos lineamientos se van actualizando. Los últimos lineamientos son del año 2020, en la cual dictamina cuáles son los elementos del botiquín de primeros auxilios. Está en lo que es el ambiente laboral. Y qué elementos nosotros tenemos que tener. Generalmente los botiquines de primeros auxilios, nosotros no tenemos medicamentos, porque es ejercicio ilegal de la medicina. Solamente deben contar con los elementos que sirven para hacer primera respuesta. ¿Está? Eso se tiene que hacer un procedimiento de cómo tienen que estar ubicados, en qué sector van a estar ubicados, cómo se va a hacer el control de ese botiquín, si va a ser mensual, quién lo va a realizar, quién va a ver si faltan elementos, qué vencimiento tienen. Eso se hace en forma mensual. También se hace una planilla Excel donde se lista la cantidad de elementos que tenemos en ese botiquín, y luego podemos hacer una revisión mensual en cada visita que tenemos, y ir plasmando qué elementos faltan, si están completos o no, y el vencimiento, si están en mal estado, si están abiertos, o se ha volcado, por ejemplo, líquido en el caso del agua oxigenada, de la solución fisiológica o el Pervinox. ¿Quieren que les diga cuáles son los elementos del botiquín que actualmente hoy a nivel laboral se exige? Sí, decilo. Dale. Sí, sí. Bien. Lo primero que tiene que contemplar el botiquín es guantes descartables de látex. Tiene que tener gasas que tienen que ser estériles, tienen que estar en sobres y tienen que haber de 3 tamaños: 10 por 10, 20 por 20 y 30 por 30. Eso tiene que ver con las distintos tipos de lesiones que podemos tener. Vendas tipo Cambridge. Tenemos que tener también distintos tamaños. Tenemos de 3 centímetros, de 5 centímetros, de 7 centímetros, de 10 y de 15 centímetros. Cuando se dan las capacitaciones de primeros auxilios, cada una de estas vendas tiene una función específica, por eso que se piden esos distintos tamaños. Se pide cinta hipoalergénica. A veces lo que se exige es una cinta hipoalergénica que sea buena, de marca 3M, y si el empleador no lo puede conseguir, a veces lo ideal son las cintas de papel 3M que son de buena adherencia. Y que reemplazan la hipoalergénica. Eso para que lo tengan en cuenta.
Luego, otra cosa que tiene que tener el botiquín es un suero de solución fisiológica. Eso sirve para lo que es limpiar las heridas. A veces están contaminadas con polvo, con pasto, arena, y como a veces en el medio de la planta o en el medio de la empresa, no podemos trasladar a la persona para que se acerque a una canilla y tener un agua y jabón blanco, ese la perdiz, que es para lavar la ropa, que es neutro, para limpiar lo que es esa herida. Entonces estamos en el medio de la planta y no lo podemos trasladar, utilizamos el suero de solución fisiológica para hacer lo que es limpieza de esa herida. ¿Está? Generalmente vienen los sueros con una mariposa que ustedes les rompen y ya tienen disponible para utilizarlo. La otra cosa que tienen que tener disponible es frascos chicos de agua oxigenada 10 volúmenes y un frasco chico de un antiséptico tipo clorexidina. El Previnox, que ustedes conocen, el iodopovidona, se dejó de usar porque hay personas que son alérgicas al yodo, y pueden hacer esta reacción. Entonces, de acuerdo a las nuevas normas, se utiliza este antiséptico, que hoy por hoy lo pueden encontrar como el nombre comercial Pervinox incoloro o Mertiolate incoloro, en los cuales ustedes pueden, tanto con el agua oxigenada y el Mertiolate y el Pervinox, hacer una limpieza y una desinfección, principalmente de gérmenes anaeróbicos y aeróbicos a nivel de esa herida. ¿Está? Bien. Otra cosa que tiene que tener el botiquín son las bolsas de color rojo. Que esas bolsas de color rojo sirven para, una vez realizado lo que es la primera atención, todos los restos los ponemos en ese lugar. ¿Está? Bien. Podemos tener o una tijera o un bajalenguas. Que en realidad la tijera y el bajalenguas, es decir, primero las tijeras sirven para exponer lo que es esa herida, y el bajalenguas lo podemos utilizar para hacer alguna ferorización en algún dedo, o se usan ambos para hacer, al nosotros utilizar las cintas, hacerle como una orejita a la cinta para que no se nos peguen en los guantes, y de esa manera nosotros poder trabajar sin que se rompan los guantes. Todos estos elementos que yo les comento son los elementos que en 2020 la Cruz Roja Americana da como para hacer lo que es la atención de un botiquín a nivel laboral. Lo que agrega es alcohol en gel, por el tema de COVID, para hacer lo que es nuestra desinfección en nuestras manos. Lo que agrega, que eso también se los digo, ¿por qué? Porque ustedes en el ambiente de tránsito, la Cruz Roja Americana también determina lo que son los botiquines a nivel de lo que es autos, y vieron que del año 2015 está, aparte de los elementos que yo les dije recién, tiene que incluir la bolsa negra y la sábana blanca. ¿Saben para qué es la sábana blanca? La bolsa negra es para el muerto. ¿Y la sábana blanca saben para qué es? ¿Sí, un parto? No. No es para un parto. Es para Es decir, un fallecido. Para no, tapar tampoco. El difunto hasta que le podemos meter. No, tampoco. No, eso también es otra de las cosas que es típico. En nuestro país... Si llevas una emergencia. Para hemostasia. Para hacer hemostasia, entonces vos comprimís y tenés un paño limpio. No, tampoco. Esto sale en las normas, como todo país, como es una norma que es internacional, sí o sí para el tránsito lo tenés que tener, entonces copian, pegan y lo exigen. Pero nadie sabe para qué se usa. Todo tiene un porqué. La sábana blanca sirve para hacer lo que es una estricación rápida. ¿Está? La sábana blanca tiene que ser una sábana blanca de 2 plas y media o la skin. Tiene que ser de algodón con mezcla de poliéster, tiene que ser grande, para que vos
puedas hacer una estricación rápida en el caso de que vos tengas una persona que está dentro del automóvil, se esté por incendiar, vos la rescatás en forma rápida. Si ustedes se acuerdan, había una técnica que se usaba, que era vos con tu cuerpo sacar a la persona. Como se movilizaba mucho la persona, se decidió utilizar la sábana blanca porque se hace lo que se llama el método de la boa. Ustedes eso lo pueden googlear. Y el año pasado, en el 2020, se mejoró esto y apareció unos que se llama Snake, que es como si fuera la sábana, pero es como ¿vieron como la sábana, como las almohadas que son de goma expandible? Bueno, esto también es así, la tienen ustedes toda aplastadita, y es como si fuera un cordón, un chorizo, que ustedes lo colocan debajo del cuello de la persona, lo cruzan en la espalda, lo ponen debajo de las axilas, y ustedes pueden movilizar a la persona y estricarla en forma rápida, en el caso de que haya, por ejemplo, un incendio o una situación que la escena sea insegura. Y es blanca por el hecho de que si hay algún sangrado o algo, nos puede denotar esto, cosa que lo tengamos en cuenta para hacer una compresión directa y una cohibición de esa hemorragia. ¿Está? Pero eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Bien. Así se va a realizar cada acción que yo realice en el servicio médico. Sí. Doctora, ¿puedo hacer una aclaración? Con el tema de Sí. los desinfectantes, por ejemplo, con la clorexidina, yo les aclaro mucho, por favor, si llegan a tener clorexidina alcohólica, no la echen en heridas que son quemantes, ni cortantes, ni cortopunzantes. No. La Bien. clorexidina alcohólica es terriblemente irritante. Lo que Sí, se utilizaría totalmente. es clorexidina jabonosa, que es otro tipo y normalmente no la van a conseguir en las farmacias de uso industrial o hospitalario. Por eso hago esta aclaración, porque si alguno utilizó clorexidina alcohólica en un paciente con una herida abierta o en una mucosa, créanme que menos que lindo le dijo de todo el paciente. Sí. Aclaro bien. Sí. Te lo digo Totalmente. porque Sí, está muy buena es una con aclaración tu que nombre. no se hace. Leandro. Leandro, muy buena tu aclaración. Generalmente cuando hablamos de clorexidina tenemos que hablar, como vos dijiste, jabonosa. ¿Por qué? Porque nosotros queremos el efecto jabón. ¿Está? Ese efecto jabón que son para las bacterias que son aeróbicas, que son cubiertas de grasa y rompe tensión superficial. Es la misma función que cumplía el yodo povidona jabonoso. Esa es la idea, ¿está? Él es el que se usa para acné, para forúnculo. Exactamente. No. Y el agua oxigenada Sí. sirve para hiperoxigenar el medio, principalmente para las bacterias que son anaeróbicas. ¿Está? Entonces la idea con estos dos es tratar de hacer una buena desinfección y que no se complique con una infección ¿cómo se llama? Esa herida. ¿Está? Lo de hacer es lavar la sábana para el acné, para la cuando tiene forunculitis, le tenés que hacer lavar con eso. La sábana o digamos, usás eso en el lavarropa o a mano con la jabonosa. Exacto. Pero ¿Está? algo muy importante para saber es que realmente, para que con las heridas de este tipo, lo más importante es la decontaminación o en un hospital o en un sanatorio, más que lo que puedan decontaminar ahí. No, lo que quiere decir eso es que no se esmeren en hacer una gran limpieza, simplemente límpienlo lo suficiente, tápenlo y que lo terminen de limpiar en el sanatorio, porque si por ejemplo hay una fractura asociada, las primeras 6 horas son muy determinantes con el tiempo que un paciente tiene para disminuir la carga de infección. Hay dos clasificaciones que se usan en Argentina bastante frecuentes, una se llama la de Gustilo Anderson y la otra de Coventry, que las pueden buscar. Son importantes esas dos cosas. Con respecto a algo que muchas veces, todo lo que hicimos urgencia, vemos, que en el botiquín muchas veces te ponen 2 diclofenac, no por decir diclofenac, sino comprimidos, y realmente lo que más los va a zafar en este problema es las cánulas de mayo, que si bien la OMS no las colocó, debería saber y deberían ser muy importantes, especialmente por los que trabajan con
cuestiones de fundición y con cuestiones de vapores inhalantes, porque muchas veces generan un edema de glotis muy rápido con el hollín inhalado, y créanme que no es tan fácil resolver esa situación, y más si tenés media hora, 40 minutos hasta un traslado. Eso es punto 1. Y normalmente las vendas de 5, 7 y 3 centímetros, descontando que sean para mano, yo les digo, las más útiles son las de 15 y las de 20, porque ustedes van a hacer un empaquetamiento rápido y los van a trasladar. Y como tercera, y muy importante, que no está en el botiquín de ustedes, pero debería haber un segundo botiquín con material de explicación y con material de inmovilización, que son las o férulas inflables, que en Argentina son carísimas y muchas veces no están, o en las férulas semirrígidas, que son adaptables para miembro superior y miembro inferior, que eso le van a dar estabilidad suficiente al paciente para traslado. Con respecto a la tabla, es otro timo que no es tan fácil de manejar, y para ustedes que si tienen que hacerlo, ustedes se ponen a la cabecera del paciente y manejan ustedes la situación, y todos los compañeros del paciente son los que tienen que mover el paciente, ustedes le mueven solo la cabeza. Porque si es algo que quieren mover usted el tronco, va a haber máquina. Bien. Con respecto, Leandro, a lo que vos estás hablando, yo les comento una cosa. Tienen que tener en cuenta, es decir, cuando ustedes hablan de que hay una parte que habla de lo que es socorro o respuesta en emergencia, ustedes también tienen lineamientos, que son de la Organización Internacional del Trabajo, la que les va a decir qué tipo de botiquín tiene que tener y elementos para esa respuesta. ¿Está? Por eso, yo lo que les estoy hablando ahora, que es lo básico, es una empresa chica. Si ustedes buscan en la Organización Internacional del Trabajo, tiene un manual que es la Enciclopedia Salud y Trabajo. En el capítulo 14, que habla de lo que son la formación de lo que es, o la preparación para emergencias, habla de los distintos tipos, de acuerdo al riesgo que vos tenés que tener. Te habla de la preparación, ya sea de recursos físicos y recursos humanos, te habla todo esto que vos dijiste, pasa de lo básico a lo más complicado, teniendo respuesta para hacer, ponele, RCP y primeros auxilios básicos, trauma, espacio confinado, rescate en espacios colapsados, rescate en altura y demás, y habla de los elementos, es decir, que vos tenés que tener, distintos maletines, de acuerdo a los riesgos que vos tenés en ese lugar. Entonces, cuando ustedes diseñen los procedimientos para actuar en lo que es la emergencia, van a tener que ver, primero, qué empresa es, que acá lo dice bien, está adaptado a la magnitud del establecimiento, riesgos emergentes y características propias de esto, ¿está? ¿Por qué? Porque de acuerdo a ese procedimiento, lo que ustedes llegan a poner ahí, los elementos que tienen que constar y demás, después, en el caso que llega a pasar una emergencia o una situación en la cual ustedes, por ejemplo, no cuentan con determinado elemento para trabajar, o no se cumplió ese procedimiento que ustedes tenían armado, pueden ser llamados a declarar, me ha pasado, y esto tiene que constar, Esto es muy importante, el tema de que armen los procedimientos médicos de acuerdo a los riesgos que ustedes tienen, qué elementos tienen que tener en el lugar, hacérselo entender al servicio, al empleador, eso es importantísimo, Entonces, es importante que esto lo tengan en cuenta, ¿Quedó claro? Bien, ¿seguimos? Sí, sí. Bueno, realizar, por ejemplo, visitas en forma periódica, sí. En forma periódica con el objetivo de tomar conocimiento de los puestos de trabajo, para lo cual dispondrá de acceso a todas las áreas de establecimiento. Es importante que ustedes, cuando ustedes realizan la visita a planta, vayan a todos los lugares. Cada vez que ustedes vayan a cada lugar, verificar ese puesto de trabajo,
si es la forma en que lo están haciendo, si lo han modificado, ¿está? A veces nosotros tenemos todos unos procedimientos de trabajo, la parte de seguridad, higiene y demás, pero a veces los operarios, por un tema de hacerlo más fácil para ellos, por ejemplo, a veces las protecciones con una moladora lo rompen, hacen un cuadradito para poder meter la mano y toquetear o movilizar, por ejemplo, algo. Entonces rompen esa protección que tiene. Ese detalle que yo le estoy diciendo es algo básico, que a veces modifican ellos mismos, nadie se entera, y a veces en el recorrido está bueno que nosotros nos fijemos, no solamente en el lugar de trabajo, el puesto, está cómo realizan esa tarea, si la están haciendo bien, si la están haciendo mal, si se puede modificar, está, porque de acuerdo a cómo son las condiciones y medio ambiente de trabajo, son las enfermedades profesionales que pueden llegar a ir apareciendo, está, en ese trabajador y que, bueno, que nos pueden alertar de qué es lo que puede estar llegando a pasar. Entonces es importantísimo de estas visitas que nosotros hagamos a los sectores de trabajo, tengamos tipo como un checklist, donde, digamos, está en qué lugar, puesto, qué es lo que encontramos. Si hay, por ejemplo, si vemos que a 1 metro de distancia nosotros no podemos escuchar, no podemos hablar con la otra persona, nos está indicando que puede haber ruido, bueno, entonces hablar con los higienistas y decir, bueno, che, ¿por qué no hacemos una medición de ruido en ese lugar? ¿Por qué no ponemos algún dosímetro a los trabajadores o hacemos un mapa de ruido? Entonces es importantísimo tener en cuenta esto en las visitas periódicas. Cuando nosotros hacemos las visitas periódicas, no solamente tenemos que hacerla en los puestos de trabajo, sino también visitar lo que son comedores de los trabajadores y los baños, de los vestuarios, está, a ver en qué condiciones están. Si, por ejemplo, cuando ustedes abren la canilla, esa canilla es agua potable o no. Si no es potable, que esté la cartelería que indique que no es potable. ¿Está? Cartelería de lavado de manos. ¿Está? Es decir, todos detalles que tienen que ver con lo que es la parte de higiene. Esas condiciones en medio de trabajo que nos puede afectar lo que es la salubridad del trabajador. Luego, otro de los puntos es elaborar un procedimiento para determinar los requerimientos de exámenes médicos preocupacionales. Bueno, esto que es en función del puesto de trabajo, que es un poco lo que hablamos recién, que yo le hablé al principio. ¿Está? Bien. Una cosa que me había olvidado, que me olvidé, que también está acá, que lo habla, tiene que ver con los procedimientos también de enfermería. ¿A qué se refiere esto? A veces nosotros cuando tenemos un servicio de medicina interno en planta, nosotros podemos tener procedimientos de actuación. Por ejemplo, podemos decir que toda persona que venga y tenga, por ejemplo, una sintomatología, como hacen en algunas empresas, por ejemplo, qué sé yo, Cargill, dicen, bueno, se llama al servicio de emergencia que tenemos como área protegida. Entonces el servicio de emergencia de área protegida va y lo atiende. ¿Está? Por ejemplo, dice, bueno, me duele tengo dolor en la muela. Bien, se llama a la ambulancia, lo atiende y lo medica o ellos lo atenderán, le darán un informe y de acuerdo a eso resuelven qué hace con el paciente. Eso tiene que estar todo procedimentado. En otros lugares, por ejemplo, vos tenés servicios que hay 24 horas médico, entonces directamente atienden el médico y ellos son los que registran. Y hay otros lugares que tenés 24 horas de enfermería, algunas horas tenés médico, y hacen lo que son los procedimientos, o por ejemplo protocolos, que te dice, bueno, si tenés, por ejemplo, algia de muela, lumbalgia, qué sé yo, contractura muscular, preguntar, es decir, tomar los signos vitales, preguntar tal cosa, y luego indicar, primera opción, paracetamol 1 gramo, segunda opción, ibuprofeno, siempre por supuesto preguntando si es alérgico, más, se hace todo lo que es el procedimiento, y lo firma el médico de planta. Entonces deja o permite de esa manera que los enfermeros puedan, por ejemplo, suministrar medicamentos. Ustedes en el servicio médico, el enfermero no puede suministrar un medicamento si no está procedimentado, si no está escrito. ¿Está?
Si eso no está escrito, no lo puede hacer. De esa manera tendría que llamar a un servicio de medicina externo o un área protegida. Todo lo que hagamos en el servicio de medicina interno tiene que estar todo procedimentado, registrado. Tiene que haber un registro de todas las acciones que se realizan. ¿Está? Eso me había olvidado de comentárselos. Bien. Otra cosa que habla es de un procedimiento de vigilancia médica. ¿Está? ¿Qué tiene que ver con la vigilancia médica? Vos tenés, por una parte, lo que es los exámenes periódicos de la ART, que van a ser de acuerdo al riesgo que se declare en el RAR. Cuando vos lo haces una vez al año, junto con el personal de seguridad e higiene, haces lo que se llama el relevamiento de agentes de riesgo. De acuerdo al riesgo que tenga la persona, va a hacer los exámenes médicos que se le va a realizar. Cuando vos haces un procedimiento de vigilancia médica, vos lo que haces no solamente contemplar estos exámenes, sino se le pide al trabajador, y eso lo armás cuando vos armás el programa anual, se le pide otros exámenes. Por ejemplo, yo quiero ver si el nivel de colesterol, triglicéridos, bueno o malo, que tienen los trabajadores. Quiero evaluar, por ejemplo, si tengo una población masculina, principalmente mayor de 40 años, quiero averiguar, además de estos exámenes, quiero que se le haga un PSA. Quiero, por ejemplo, en personas que están expuestas, por ejemplo, a químicos que pueden generar problemas o cardiopatías, o problemas a nivel del hígado o del páncreas, por esa metabolización o por esa exposición a esos químicos, está buscar, por ejemplo, de hacer ecografías abdominal o cardiológica. Eso también se puede pedir una vez al año. Esos exámenes lo paga el empleador, son extras a los que hace la ART, porque la ART, los exámenes que figuran en el RAR, el costo es de la ART, pero vos asumís ese costo como empleador, se lo sugerís, y vos de esa manera podés hacer una vigilancia y ver esos trabajadores en los años, si podés implementar algún tipo de medida de prevención y demás, cómo está también la salud de esos trabajadores, no solamente por los riesgos laborales, sino también de acuerdo al grupo etario que vos tengas, y las patologías que se puedan llegar a dar, y hacer prevención. ¿Está? Bien. Con respecto a esos exámenes médicos los tenés que tener vos dentro de lo que es el Servicio de Medicina Interna del Trabajo. No tiene recursos humanos. Recursos humanos tiene su propio legajo. Dentro de lo que es la parte de salud laboral, vos tenés que tener tu propio legajo médico, en el cual va a constar su primer carátula, una historia médica laboral, en el cual nosotros vamos a realizar antecedentes de ese trabajador, lugares donde ha trabajado, agentes a los cuales ha estado expuesto, ¿está? Un mini resumen de su historia clínica, y por supuesto atenciones que se le pueden dar en el servicio médico. Luego tenemos que tener distintas carátulas, examen de ingreso, exámenes periódicos, tener todo lo que es ausentismo por causas, enfermedades inculpables o accidentes inculpables, y otra carátula en la cual hable de lo que son accidentes y enfermedades laborales. Y por supuesto su última carátula, egreso. Ese legajo médico nosotros lo tenemos que tener en poder en el servicio médico. Está ante un requerimiento es decir, es patrimonio de la empresa, es decir, el servicio médico lo tiene y de la empresa. Pero si el empleado quiere tener esos resultados o esos estudios, nosotros le tenemos que dar una copia. Es una obligación de que el trabajador sepa o tome conocimiento de los resultados de sus estudios. Inclusive, nosotros se lo tenemos que decir, los resultados que nosotros le dimos, y tiene que firmar un papel en el cual nosotros le hicimos la devolución de su examen médico periódico o de su examen de vigilancia médica. Eso tenemos que tener constancia de que nosotros le dijimos, le informamos al trabajador lo que encontramos. Eso tiene que estar en el legajo. Y él puede requerir una copia. Eso está en la resolución 37/10
de exámenes médicos de la SRT, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Está? De acuerdo a los resultados que tengamos de dichos exámenes, vamos a tomar las medidas preventivas que sean de acuerdo a los casos y las recomendaciones que tengamos que hacer pertinentes. ¿Está? Tanto para el trabajador como para lo que es el empleador. Para que él también esté informado de lo que está pasando. ¿Está? Bien. Otra de las cosas es, aparte de informar al trabajador, tenemos que informar al empleador la aptitud física o psicofísica de esa persona. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, cuando mandamos a alguna empresa de medicina laboral a realizar un examen médico, nos ponen una aptitud, apto, apto relativo o no apto, o en algunas empresas de medicina laboral te pueden poner, por ejemplo, apto A, B, C, D o E. ¿Está? ¿Saben lo que es esto? ¿Qué significa cada cosa? ¿No? No. Que está apto para la función, que no está apto para la función, o que no es, que es inviable. A ver, vuelvo a repetir. El A es que está apto para la función. El B es que hay problemas que pueden ser solucionados. El C que no es apto para la función, que hay problemas que no pueden ser solucionados, pero depende de la función, puede ejercerla o no. Y después creo que había, no recuerdo cómo eran los otros. Y después no apto. Bueno, yo les comento una cosa. Todo lo que ustedes hagan tienen que tener un respaldo legal, porque si no, la parte de medicina laboral, todo lo que ustedes emitan de dictámenes, tienen que tener mucho cuidado. Solamente está permitido, cuando vos dictaminás un examen, que vos pongas apto, apto relativo o no apto. Apto para todo tipo de tareas. ¿Está? Apto relativo, es decir, apto para la tarea propuesta. Apto relativo es un apto que tiene preexistencias, ¿está? Que puede agravar o no con la tarea que va a desarrollar. Y no apto es un no apto para la tarea que va a desarrollar. En algunas empresas de medicina laboral utilizan el A, B, C, D, E. Hubo en un momento un proyecto de ley, un proyecto de resolución, perdón, en la cual se quería implementar esta clasificación, pero no llegó, es decir, la SRT no la aprobó, y lo único que aprobó es apto, apto relativo y no apto. Igualmente, por ejemplo, algunos médicos laborales te solicitan a los servicios de medicina laboral que vos lo hagas con clasificación de letras. Entonces, ¿qué es A? Apto para la tarea a desarrollar. B es un apto para la tarea, pero tiene una preexistencia que no agrava con la tarea que va a desarrollar. El apto C es un apto para la tarea, tiene una preexistencia, que va a agravar con la tarea a desarrollar. Un apto B, por ejemplo, una persona que tiene una metropía, usa lentes, pero no le afecta en la tarea que va a desarrollar. Un apto C puede ser una patología de columna, que si va a desarrollar una tarea de operario o de montaje, puede agravar su situación. Apto D, el apto D es un apto transitorio. Son esos aptos que se le dan, por ejemplo, a una embarazada, por ejemplo, que no se puede sacar una placa de tórax por el tema propio del embarazo. Una persona, por ejemplo, que está cursando una virosis respiratoria, entonces, por ejemplo, la audiometría le sale mal, tiene el laboratorio mal, entonces hay que esperar en forma transitoria que curse eso y luego volver a hacer los exámenes. ¿Está? Eso sería un apto D. O, por ejemplo, que ahora se ve mucho en los casos de personas que son consumidoras de drogas, ya sea cocaína, marihuana, en los cuales se le piden los test para ingresar a trabajar en algunas empresas que tienen las políticas
y los programas para manejo de lo que es adicciones, y si tienen esto se le pone apto de, porque es algo transitorio que si vos esperás, depende de lo que haya consumido, el tiempo necesario, le volvés a hacer un examen, puede llegar a dar negativo. Y el apto es el no apto para esa tarea. ¿Está? Ya les digo, algunos médicos laborales o algunas empresas solicitan a las empresas de medicina laboral que lo hagan con letras. Pero lo legal es, cuando ustedes hacen un dictamen, hacerlo de esta manera. Apto, apto relativo y no apto. Bien. Perdón, te pregunto, he escuchado en algunos lugares con respecto al apto relativo traumatológico y apto relativo clínico. Es decir, puede tener una persona, un mismo empleado, un apto relativo traumatológico y un apto clínico completo, digamos. ¿Es válido eso legalmente? No, no es válido. Generalmente son preexistencias que pueden agravar o no con la tarea de desarrollar. Para que ustedes entiendan, ustedes para entender esto lo que vos me decís, vos tenés que ver con lo que es la legislación antes. Antes de que existiera en el año 98, ustedes se acuerdan que las preexistencias, que nosotros llamamos, eran preexistencias, por ejemplo, se le ponía en el examen diabetes, hipertensión, es decir, eran las patologías la cual la persona tenía al ingreso, ¿está? Cuando se modifica lo que es los exámenes médicos, vos vas a poner las patologías que tiene la persona que pueden agravar o no la tarea que va a desarrollar. Tiene que estar relacionado con el riesgo que tiene esa persona. Entonces, por eso, cuando vos haces una aptitud, vos tenés que fijarte también qué tarea va a realizar esa persona. Por eso se exige que vos pongas, qué sé yo, tarea operario, que vayas a hacer, por ejemplo, qué sé yo, seguridad o administración y demás, porque depende, es decir, en ese contexto, la tarea que vaya a realizar va a ser la aptitud que vos le vas a dar. Por ejemplo, imaginemos que una persona que va a ser administrativo, tiene una anterolistesis en su columna lumbar. Si vos vas a lo que es el desarrollo, sería un apto, es decir, lo que voy a decir con respecto a traumatológico y clínico, un apto relativo traumatológico, pero en realidad no, porque él va a hacer tareas administrativas. Entonces, apto relativo, no se discrimina, eso se hacía antes, porque había preexistencias, patologías. Ahora, a partir de nuestra nueva legislación, a partir de la resolución 37/10 que habla de todos lo que es exámenes médicos, vos lo que haces es las patologías que de acuerdo al riesgo que va a tener en su puesto de trabajo, van a agravar o no, o le va a permitir hacer la tarea o no a ese trabajador. ¿Queda claro? De hecho, pasó antes de la pandemia, hacer preocupacionales a un grupo de discapacitados. Silvina Labate, que estaba ahí, también, no sé si te tocó, en IRT, discapacitados profundos. Había gente con malformaciones, bueno, con muchas malformaciones. Es más, no podías tomar la presión porque eran unas patologías todas raras, brazos al revés, bueno. Y como eran para ser peritos clasificadores de grano, o sea, como que no lo incapacitaba para eso, y aparte digamos, la empresa tenía como un favorecimiento en cuanto a impuestos por recibir pacientes discapacitados. Entonces, había hecho, de hecho tenía, no me olvido, un chico de 18 años con osteogénesis imperfecta que me entró al consultorio con la silla de ruedas, al cual no pude pesar ni pude hacer nada porque no le pude ni tocar por la patología que es. Pero bueno, y nosotros hacemos el preocupacional. Después, el que dictamina, no sé cómo pondrá en ese caso. ¿Lo pondrá como A o cómo lo pone?
Claro, es decir, eso que vos dijiste está buenísima la cosa para tener en cuenta. Generalmente, cuando vos haces un examen de ingreso, en el cual vos vas a dictaminar una aptitud, vos, en el examen físico, cuando vos realizás el examen físico, vos declarás y pones todas las enfermedades clínicas que él tiene. En el dictamen, vos vas a poner la patología que le va a afectar a ese tipo de trabajo que va a realizar. Recuerden que las personas discapacitadas, en algunas empresas, principalmente en las grandes, en la parte pública, tienen un cupo para lo que es personal discapacitado. Y que el baremo de incapacidad laboral es diferente al baremo que se usa en discapacitados, en el personal normal de la gente. Es decir, por ejemplo, si nosotros vamos a buscar una incapacidad, por ejemplo, por ANSES, para jubilarnos, nosotros es un 66,6%. Para lo que son los discapacitados, es una incapacidad de un 35%. ¿Está? Es decir, la patología que ya tiene preexistente no se cuenta la incapacidad que tiene para el tipo de trabajo que va a realizar. Es diferente el baremo que se va a utilizar. Entonces, por eso es que cuando vos dictaminás, si vos sabes que es una persona que es discapacitada y que va a ingresar a trabajar, vos tenés que dictaminar la patología, es decir, lo que tiene la persona que le va a traer complicaciones desde ese puesto de trabajo. Si la persona lo único que va a hacer es recibir un papel, sellarlo y pasarlo, no va a tener problemas. Entonces está apto para esa tarea. Por más que tenga todas esas preexistencias. Por eso es cuando vos haces un dictamen, una cosa es el dictamen y otra cosa es el examen. Vos en el examen físico que vos haces, vos tenés que poner todo lo que encontrás. Todo. ¿Está? Todo lo pones ahí. Y en el dictamen médico solo vas a poner lo que afecta a ese tipo de tarea que va a realizar esa persona. Nada más. ¿Está? Pero tiene que estar en el examen médico. Doctora, Bien. quería hacer una pequeña aclaración con el tema cuando habló de la listesis. Uno va a ser administrativo cuando uno tiene una columna con una morfología que se llama, hay dos tipos de espondilolistesis, la que se producen cuando el sacro está horizontal, que es más, se llama un efecto nutcracker, y cuando uno tiene un sacro más vertical, se llama un efecto tipo Scher. Eso, el estar muchas horas sentado pueden producir un agravamiento, especialmente en la patología tipo Scher. Entonces, ahí uno ya tendría que tener en consideración que ya la posición de sentado prolongado le va a producir un agravamiento de la patología. Eso se ve principalmente cuando uno hace ciertas mediciones radiográficas, que no vale la pena que las expliquemos todas, pero básicamente si usted traza en una línea por el sacro, por la parte vertical del sacro, y traza una línea sobre L5, si da mayor a 110 grados que el ángulo de Dubocet, eso se va a mantener estable, entonces el paciente no debería tener complicaciones por estar 8 horas sentado. Si es menor a 90 grados, sí va a progresar. Entonces, es una medición rápida que la pueden hacer en consultorio. Después hay un montón de otras cosas que uno tiene que tener en cuenta para determinar si eso es estable. Pero está bueno eso. Es una patología que si bien no debería, pero puede progresar. Totalmente, sí. Siempre cuando vos haces un análisis en un dictamen, siempre tenés que fijarte, es decir, la patología que tienes, si va a agravar o no el tipo de tarea que va a realizar. ¿Está? Y capaz que a veces una patología que capaz que, por ejemplo, que a veces ya les digo, es muy común, por ejemplo, en el caso de esto que vos hablás, que puede tener agravamientos, también, por ejemplo, nos pasa, que es muy común eso, que vos tengas personal de la construcción y que tenga las columnas totalmente destruidas. ¿Está? Un apto A en un empleado de la construcción no lo vas a encontrar, es rarísimo, tiene que ser una persona joven que recién comienza. ¿Está? Entonces, por eso, a veces el tema del apto relativo es como que te soluciona el tema de no discriminar entre A, B, C, porque a veces es difícil, porque a veces directamente tienes que poner
no apto para esa tarea, pero si nosotros le ponemos no apto a todos los empleados de la construcción que tienen patologías de columna, directamente no podría trabajar ninguno. Entonces también tenemos que son cosas que tenemos que evaluar y tenemos que ver a la hora cuando hacemos nosotros un dictamen, y que tenemos que fijarnos en ese detalle. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, en todas las plantas industriales hay una persona, una empresa, que se encarga de hacer lo que se llaman gamografías industriales, que es sacarle fotos, por ejemplo, a las soldaduras, cuando hacen, por ejemplo, soldaduras de caños o de tubuladuras de alta presión. Entonces le sacan fotos para ver si están bien hechas, si no hay una pérdida y demás. La persona que se encarga de hacer esto, que es una persona que está habilitada y es la que puede ingresar es una empresa, es una sola empresa que puede hacer esta tarea en lo que es la zona del cordón. La persona que está habilitada por el ente nacional ¿cómo se llama esto que hacen? Ay, que está Tucha. Bueno, él está habilitado para hacer ese tipo de tarea. Es un no apto. Tiene todo para no poder ingresar a ninguna planta. Si no puede ingresar a ninguna planta. Y es un no apto. Pero es la única persona que puede realizar esa tarea. Entonces, esto también se van a encontrar con este detalle, que hay personas que no son aptos y que la van a tener que dejar ingresar igual, corriendo el riesgo, porque sí o sí la necesitan para determinada tarea. O esa persona tiene una determinada habilidad para un determinado tipo de trabajo, pero no es apta para ese puesto. Entonces, ¿cómo hacemos en estos casos? En estos casos tenemos la famosa denuncia al Ministerio de Trabajo, que se hace por triplicado. Vieron que en todos los exámenes vienen por triplicado una notita. Entonces esa notita lo que hace es colocar todas esas patologías que pueden llegar a agravar con el puesto que va a desarrollar. Dice que la persona se hace cargo, en el caso de que suceda este agravamiento, que ya sabe que ingresa en esas condiciones, y da la conformidad que no le va a hacer ningún tipo de reclamo al empleador por esto. Entonces, con esa notita, la firma el empleado, la firma el empleador, se va al Ministerio de Trabajo y se visa que esa persona ingresa con esas patologías. A pesar de que es un no apto, ingresa igual, teniendo en cuenta que esa persona tiene que ingresar porque es necesaria esa aptitud que nosotros queremos de esa persona. Así que eso también para que lo tengan en cuenta. Perdón, Sí. ¿puede ser que ello se conozca como homologación? Sí, hay dos cosas. Una cosa es visarlo en el Ministerio de Trabajo y otra cosa es homologarlo y visarlo en la SRT. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, la mayoría de las empresas te va a pedir que vos lo vises y lo homologues, que es exactamente lo mismo, en el Ministerio de Trabajo. Vos vas a la Secretaría de Trabajo, haces la nota por triplicado y de esa manera queda el registro. Hay algunas empresas, principalmente las químicas y las termoeléctricas, te van a solicitar que hagas exactamente lo mismo ante la SRT. Ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Te lo van a solicitar. No todas las empresas te lo piden, pero te lo pueden pedir. Perfecto, gracias. Cualquiera de las dos te lo pueden exigir. ¿Eso para qué? Para que dé un registro, en el caso que haya algún reclamo laboral, queda el registro de que no vas a hacer ningún tipo de reclamo. Eso más que nada es para eso. Bien, continuamos. Ejecutar acciones de asistencia y seguimiento al trabajador con una enfermedad inculpable, accidentado o enfermedad profesional. ¿Qué tiene que ver con esto? Por ejemplo, tenemos una persona que está faltando por una enfermedad inculpable. Nosotros podemos hacer asistencia, ya sea que, por ejemplo, la persona se enferma en la jornada laboral y justo nosotros estamos ahí, tenemos que atenderlos. Es decir, no podemos decirle, no, no te vamos a atender. Nosotros lo vamos a atender, vamos a verificar lo que esa persona tiene, y lo que vamos a hacer es darle lo que es la baja laboral,
¿Para qué? Para que se vaya a atender con su médico de cabecera. Y ya con su médico de cabecera haga un seguimiento y una atención. Lo que vamos a hacer nosotros es, después, podemos mandarle el famoso control de ausentismo, que les recuerdo, control de ausentismo, el médico laboral no hace. Legalmente el médico laboral no puede hacer control de ausentismo. En ningún lado del decreto 1338 y la resolución 905 habla que el médico laboral haga control de ausentismo. Nosotros hacemos control de morbilidad. Mortalidad, perdón. Es decir, no hacemos control. Control de ausentismo tiene que ser un médico que no sea médico laboral, que no tenga la especialidad. Un médico que son los que van en los autos y que el colegio de médicos hay una resolución del colegio de médicos donde dice cuáles son las funciones que tiene que hacer el médico que va a auditar o hacer el control de ausentismo. Qué datos tiene que solicitar, su historia, el examen físico, lo que tiene que poner está en ese certificado, que inclusive si ustedes entran a la página del colegio de médicos, está el certificado de control de ausentismo que se realiza en domicilio y en planta. Eso se tiene que registrar. Pero nosotros no tenemos que hacer lo que es no tenemos que ser los médicos, primero, no tenemos que ser los médicos de los operarios, sino verificar que tiene ese problema, le damos la baja y que él vaya a su médico particular. Lo que sí podemos hacer es seguimiento. Vamos evaluando, vamos llamándolo a la persona o le vamos mandando control de ausentismo, vamos viendo qué evaluaciones o qué tratamientos va realizando. Si nosotros vemos que hay algo que no va, podemos citarlo a la persona al servicio médico, que nos traiga todos los estudios, y le podemos decir, bien, mira, me parece que estaría bueno que hagas una segunda interconsulta, y me parecería bueno que aparte, qué sé yo, por un síndrome túnel carpiano, de una electromiografía, te hagas una ecografía, para verificar si no tenés una tendinitis, tenosinovitis u otra cosa. Es decir, nosotros podemos, como médicos laborales, hacer un seguimiento y decirle a la persona qué otras cosas puede hacer. Entonces eso es importante para que también ustedes lo tengan en cuenta. Después, seguimiento de los accidentados y enfermedades profesionales. Eso también es importante, tener contacto con el médico auditor de la RT, y hacer un seguimiento también de los casos. Porque, por ejemplo, hay personas que sufren un accidente, en primera instancia no le van a hacer una resonancia magnética, van a esperar un tiempo, pero, por ejemplo, no tienen ellos convenios para hacer con un resonador abierto. A mí me pasó con una persona que necesitaba hacerlo en un resonador abierto, la RT no tenía convenio con el resonador y le daban turno en un mes. Entonces, un mes de ausentismo. Entonces, bueno, tratar de hablar con el auditor a ver de qué manera se puede buscar otro tipo de prestador que le hagan la resonancia, antes de un mes. Entonces, bueno, todo ese trabajo también nosotros podemos intervenir. Bueno, después, otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer es los estudios de ausentismo, llevar una planilla con los ausentismos, las causas, para poder nosotros hacer de esas causas, hacer estadísticas a nivel mensual y a nivel después anual, cuáles fueron los meses que más se faltó, cuáles son las causales. Si nosotros iniciamos, por ejemplo, medidas de prevención, por ejemplo, vacunación antigripal a todo el personal, bajaron los problemas respiratorios. Entonces, con todo eso podemos hacer mediciones o estrategias también de prevención. Si, por ejemplo, hay algunas determinadas patologías que aparecen al finalizar la jornada laboral o cuando están los fines de semana en su casa, en el franco, no será algo relacionado con el trabajo, si estén expuestos a algún químico y demás. Entonces, bueno, todos esos detalles, es importantísimo que tengamos una buena planilla donde nosotros llevemos lo que es el ausentismo. Otra de las cosas es ejecutar acciones de lo que se llama educación sanitaria, socorrismo y vacunación. Bueno, vacunación ya un poquito hablamos del tema de lo que se tiene que hacer. De acuerdo a socorrismo también lo
hemos comentado. Y con respecto a educación sanitaria, lo que te dice esta resolución, te da específico cuáles son los temas que anualmente vos tenés que dar, que son los básicos. Y después vos podés agregar los que vos quieras. Te habla de que tenés que hablar en ese plan de capacitación que es anual, tenés que hablar de HIV y SIDA, otras enfermedades de transmisión sexual, tenés que hablar de drogas de abuso, vida saludable, primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar, prevención cardiovascular, efectos del tabaco sobre la salud. Esos son los básicos que tiene que tener el plan. Y además tenés que tener otras capacitaciones que vos después solo podés ir viendo de acuerdo a los riesgos que vos tenés, qué capacitaciones vos podés sumarles a esta. Qué sé yo, campaña de concientización o hablar sobre, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de próstata, dislipemia, es decir, un montón de otras capacitaciones que no estarían incluidas dentro de esto, pero de acuerdo a la población que vos tengas, podés desarrollarla y hablar. ¿Está? Eso se puede hacer. Todo eso tiene que estar todo documentado, tiene que a la persona llevarse un folleto o una bibliografía para que de lo que se dio, tiene que firmar esa capacitación y tiene que hacer un examen en la cual tiene que también realizarlo y firmar. De esa manera se verifica si esa persona entendió la capacitación que se le dio. Estas cosas la exige la ley, la exige la resolución y la tenemos que desarrollar. ¿Está? Bien. Otra de las cosas que tenemos que hacer, es decir, toda esa documentación que nosotros vamos a poner en ese legajo médico tiene que estar archivado por 10 años. Lo único que se archiva por 25 años es si nosotros tenemos una empresa que estamos trabajando con azufre y derivados. Tenemos azufres y derivados, los exámenes, es decir, todo lo que es el legajo médico se guardan por 25 años. ¿Está? Después de la baja o extinguida la relación laboral. En el resto de los casos son 10 años. ¿Está? Bien. Otra cosa que yo les decía con respecto a esta legislación, la resolución 905/2015, habla también de las tareas del enfermero, que antes no se hablaba, solamente se decía que había un enfermero y nada más. Entonces, hoy por hoy, está la especialidad de enfermería laboral, que hace que tenga estas acciones, las cuales tenga que cumplir. ¿Cuáles son las tareas? Generalmente preventivas. También realiza recorridas periódicas a los puestos de trabajo del establecimiento, participa y colabora en la elaboración del plan de emergencias, que es lo que hablábamos al principio, colabora en las tareas de promoción de la salud y educación sanitaria, manejar responsablemente los residuos patogénicos y patológicos según la normativa vigente. Esto es importantísimo, si nosotros tenemos generación de residuos, tener un lugar donde se hace lo que es la disposición final, y por supuesto tener los certificados. Y recordar un detalle importante, a veces las empresas, cuando ustedes hacen disposición final de residuos, es decir, cuando ustedes contratan a las empresas, ustedes también tienen que ver que no solamente recojan el material, sino también a dónde va a ser la disposición final, en qué lugar va a ser, ¿está? Es decir, ¿qué se va a hacer con esos residuos patológicos? ¿Por qué? Porque a veces los únicos residuos patológicos que tenemos son gasas, agujas y demás, y a veces pueden ser residuos humanos, residuos, por ejemplo, a veces puede pasar que una persona quedó atrapada, o una persona tuvo una lesión con atrapamiento, y a veces pueden quedar restos humanos, y ustedes también tienen que hacer disposición de estos residuos, y es diferente el tratamiento, Ustedes junto con este residuo tienen que ponerlo en doble bolsa roja, con precinto cada una de ellas, y tiene que tener una mini historia clínica, tiene que llevar una mini historia clínica, un certificado donde diga el nombre de la persona, el miembro, qué pasó con esa persona, cuál fue el accidente, qué fue lo que pasó. Por un tema legal. Esto ustedes, por supuesto, queda una copia, y una copia se lleva la persona que va a hacer la disposición final de este residuo. Eso también es importante que lo tengan en cuenta. Cuando ustedes van a contratar,
si no solamente son residuos patológicos, sino también residuos patogénicos, patológicos, también los residuos humanos, qué es lo que se va a hacer con eso, que si hay disposición con respecto a esto. Eso generalmente cuando son empresas, ustedes vayan a trabajar en empresas grandes, o depende del riesgo que tengan también ustedes en esa empresa, ¿no? Bien, después con respecto a lo que es la parte asistencial, de los profesionales de enfermería, asistir al médico en sus tareas habituales, proporcionar cuidado y procedimientos de enfermería, colaborar y participar de los exámenes médicos en salud, lo que es la coordinación de esos exámenes periódicos cuando se hacen en la planta, actuar en primeros auxilios, cumplimentar las prescripciones del médico, y esto es muy importante, acompañar al trabajador enfermo o accidentado en caso de ser trasladado, cuando la condición del paciente y las circunstancias lo requieran. Cuando hay un accidentado que hay que trasladar en la ambulancia, siempre va acompañado. Y generalmente, si vos no tenés un procedimiento en el cual dice, bueno, va a ir con él un compañero, va a ir con él el supervisor, o hay una persona encargada que es la que lo va a acompañar, si no es así, vos tenés un enfermero en lo que es el servicio, tiene que el enfermero acompañar al accidentado para ser trasladado. ¿Está? Hasta que un familiar se haga cargo de él en el servicio de emergencia, en donde lo vayan a llevar. Entonces es una cosa importante para que ustedes lo tengan esto en cuenta. Dentro de lo que son tareas administrativas, documentar las prestaciones otorgadas en un libro de enfermería, informar al responsable del servicio de las novedades, colaborar en la organización de la realización de los exámenes médicos en salud, controlar el stock de medicamentos, estado de botiquines, equipamiento médico informando al responsable del servicio, controlar la renovación, mantenimiento y calibración de los equipos que se utilizan en el servicio, ya sea tensiómetros, balanzas, colaborar en la confección y actualización de los procedimientos de enfermería, colaborar en las tareas administrativas y mantenimiento de la documentación médica. Bien, y después habla una serie de funciones en conjunto con el servicio de seguridad e higiene. Cuando hablamos en en conjunto, principalmente tiene que ver con relacionada a la confección de lo que es el mapa de riesgo. El mapa de riesgo que habla, la resolución 905 tiene que ver con el relevamiento de agente de riesgo, es decir, ver a qué está expuesta esa persona, hacer esa presentación a nivel anual y de acuerdo a eso hacer los exámenes médicos. Bien, esto es un trabajo que se hace en conjunto con la parte de seguridad e higiene. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esta que nosotros vamos a realizar, va a ser los exámenes que nosotros le vamos a realizar y de esa manera nosotros pesquisar si alguno de estos riesgos ya le genera alguna manifestación temprana o una enfermedad profesional a la persona. Bien, evaluar los puestos de trabajo, ver el tema de la parte ergonómica de ese puesto de trabajador, ver esos riesgos que le pueden generar tanto accidentes como enfermedades laborales. Luego de las mediciones que ellos anualmente realizan, tomar esas mediciones para tratar también de iniciar alguna medida preventiva de la parte nuestra, de lo que es la parte de medicina laboral. Eso es muy, muy importante para que nosotros lo tengamos en cuenta. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta son ver los riesgos, que yo ya algo se le había comentado, que eso se tiene que ver en conjunto, en el edificio que pueda aparecer, en los servicios, principalmente baños, vestuarios y los comedores. Los comedores tienen relación con el personal que brinda lo que son las viandas y los refrigerios. A veces, si estamos en plantas grandes, hay empresas de cocina que tienen de comedores, que son las que tienen su propio nutricionista, entonces ver el tema de algún menú que sea saludable, menú para los pacientes, para las personas que sean celíacas, las personas que sean hipertensas, hacer menú que sean hiposódicos, las personas, por ejemplo, que tienen problemas de gastritis, o las personas que, por ejemplo, tienen que hacer dieta que sean hipocalóricas, eso se puede manejar y hablar con lo que es la parte del comedor o nutricionistas. Inclusive a veces no tenemos esto. Estamos hablando de una empresa chica en la cual piden comida, bueno, a ver en qué lugar piden comida, qué tipo de comida es, qué menús saludables puede haber, es decir, de qué manera nosotros podemos, ya que esa persona come en el lugar, de qué manera nosotros podemos intervenir para que esa comida no sea siempre, por ejemplo, qué sé yo, guiso o sándwich de fiambre o
qué sé yo, milanesas, que es lo que comúnmente a veces en la contratista pasa. Entonces eso también, tener en cuenta que podemos tener injerencia también en eso, y podemos también modificarlo. Está, por supuesto, otra de las cosas que tenemos en conjunto con la parte de seguridad y higiene es el tema del consumo del agua. Tenemos que hacer análisis biológicos y análisis físico-químicos del agua, no solamente del agua de consumo de los que son las canillas, sino también de los dispensers, y hacer los hisopados en las bocas de los dispensers. De acuerdo a lo que nosotros encontramos, tenemos que solicitarle a la empresa que lo provee que se lleven los equipos para hacer lo que es la limpieza y la desinfección de esos equipos, para volverlos a traer. Eso también es una cosa que tenemos que tener. Nosotros también trabajamos en conjunto con la gente de seguridad y higiene. Otra cosa es lo que es la parte de ergonomía, en la cual eso hay una nueva resolución que salió, en la cual en 2016, la cual también tenemos que trabajar en conjunto y armar lo que son las evaluaciones ergonómicas, realizar lo que son las planillas, y de acuerdo al tipo de riesgo, ver qué acciones vamos a tomar, y en la planilla número 4, ir registrando esos cambios que nosotros vamos a realizar para que la persona mejore lo que es en su puesto de trabajo. Por supuesto, la misma resolución habla de armar un programa de ergonomía integrado en lo que es la empresa, que también eso tenemos que trabajarlo en conjunto con la gente de seguridad y higiene. Bien. Más o menos hasta acá está, así en forma resumida, es todo lo que, ¿cómo se llama? Las acciones que tenemos dentro de lo que es el servicio por sí solo, las en conjunto con el servicio de medicina, con el servicio de seguridad y higiene, y las acciones que tiene que hacer, por ejemplo, enfermería. ¿Alguna duda, pregunta? Se me fueron todos. No. No, estamos acá, estamos acá. ¡Bien! Seguimos todos. Hay otras clases que sí vamos a serte sinceros, hay otras clases que la gente se ha retirado mucho antes, así que quédate tranquilo. Ay, pero bueno, ustedes no se imaginan, yo tenía preparado para mostrarles videos de simulacro, que es otras cosas que también se planea con la gente de seguridad y higiene y demás, y todo lo que son los registros, y todo, y no le puedo mostrar nada de todo eso, yo me quiero morir. Hoy no ha sido el día con el internet y con la computadora, realmente, qué bronca, realmente, qué bronca. ¿Está? Pero bueno, un poco es mostrarle esto. Ustedes ahora van a empezar a ir a las empresas y conocer lo que son los servicios de medicina interno. ¿Está? Ya les digo, una empresa chiquita que tiene poquitos operarios, ustedes fíjense que esta resolución, tanto en una chiquitita como en una grande, la tienen que utilizar. Entonces tienen que armar igual. Generalmente lo que nosotros recomendamos es esto. Cuando ustedes van a ir a una empresa chica, pedir al empleador un bibliorato. En el bibliorato, ustedes ir poniendo distintas carátulas. Entonces, primera carátula, servicio médico, procedimientos. Entonces ahí colocan todos los procedimientos. Y después van poniendo, qué sé yo, capacitación. Procedimiento de capacitación, el tema, la evaluación, los folletos que ustedes, o el material bibliográfico que ustedes le dan. Qué sé yo, carpetita, carátula, vacunación. Procedimiento de vacunación y registro de vacunación, no conformidad, y bueno, y ahí lo van llenando. Ausentismo, tener la planilla de ausentismo. Bueno, y así todas estas acciones que ustedes van haciendo es una carátula de ese bibliorato. Entonces, de esa manera, en una sola carpeta tienen todo las tareas que ustedes van a desarrollar. Y cada vez que ustedes vayan, por ejemplo, a una visita mensual, tienen todo ahí. ¿Por qué? Porque eso, en el caso de que aparezca el Ministerio de Trabajo o la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, va a solicitar les va a solicitar las tareas que realiza el servicio médico. Entonces tiene que quedar todo registrado en este lugar. ¿Está? Si nosotros teníamos un servicio médico más grande, con una mayor cantidad de gente y demás, ya ahí
ya podemos tener usar otro tipo de registros y demás, que ustedes lo van a ver cuando vayan, van a tener un sistema inclusive de gestión que se utiliza a veces en las empresas grandes para llevar todos estos registros, los procedimientos y demás. Entonces, el 80% del trabajo que van a tener ustedes va a ser en pymes, en empresas chicas. Entonces, la recomendación es esa: armarse un bibliorato y en el bibliorato tener todas estas carátulas que yo digo de acuerdo a las acciones que se les exigen en esta resolución, con los procedimientos, registros y demás. Tienen que tener un registro ustedes de visita, es decir, hay una hoja que es registro de visita. Tienen que poner el día, la hora en el cual ustedes fueron y qué hicieron, y firmar. Eso en cada visita. Y, por supuesto, los legajos. A veces son poquitos, entonces en el mismo bibliorato entran todos ahí. ¿Está? A veces algunas personas son faltadoras crónicas, entonces tienen mucha cantidad de certificados, entonces eso hace que haya otro bibliorato que diga legajos nada más. Depende de la cantidad de trabajadores y lo que falten. Pero eso para que ustedes tengan en cuenta que son sus 2 carpetas o su carpeta. ¿Está? Y que tienen todo lo necesario para que, si en el caso que venga el ministerio y los audite, tengan todo al día. Si ustedes seguían por el decreto 1338 y la 905, todo lo que dice ahí, es decir, hacen eso, es decir, no van a tener problemas. ¿Está? Todo después lo que ustedes quieren hacer por arriba de eso, ¿está? Es decir, para mejorar la situación o mejorar las condiciones medio ambiente de trabajo y demás, todo lo que se haga extra, bienvenido sea. Pero lo básico, esto es lo que ustedes tienen que cumplir. Bueno, chicos, ¿dudas, preguntas? Hola, Fabi. Muchas gracias, estuvo muy bueno, la verdad que estuvo súper completo. Bueno, estamos entonces. Me hubiera gustado... Una pregunta nomás en relación a lo de la capacitación de los cursos de primeros auxilios y los de... ¿Esos lo hacen con los operarios, con los directivos de las empresas también, o solamente lo hace el servicio médico con los trabajadores? Bien, cuando vos tenés un servicio médico a cargo, vos a la persona, al empleador, vos le tenés que decir cuántas personas, cuál es el listado de las personas que trabajan, incluyendo gerente, subdirector, directores, mandos medios y demás. Vos, como médico laboral, tenés a cargo todas esas personas, todas. Entonces, cuando vos haces un curso de capacitación de primeros auxilios, es desde el gerente para abajo. Todos son los que tienen que ir a capacitación. No solo los empleados, porque a veces pasa eso, que te dicen, no, yo no, porque soy gerente, no, usted tiene que hacer la capacitación, porque usted está dentro de lo que es la empresa, usted es un trabajador equivalente, y está a cargo mío, yo también soy responsable de usted, ¿está? Y lo que a usted le pase. Y otra cosa, en la ley de higiene y seguridad, te dice que la capacitación que vos vas a dar de acuerdo al riesgo o de acuerdo a lo que vos tengas que dar, te dice que es desde el gerente, es decir, del dueño de la empresa, para abajo. Así que sí o sí la tiene que hacer. No se puede negar. La tiene que hacer. Sí, es para todos. Gracias. Y Fabiola, si por ejemplo uno quiere armar una capacitación tipo, todos aprenden a hacer RCP. Vos podés llamar a una empresa externa, por ejemplo, urgencias, y que les dé no lo hagas vos como médico, sino que venga con todo el maniquí, con toda la parafernalia. ¿Se puede hacer eso? Sí, porque vos tenés que tener en cuenta un detalle. Cuando vos hablás de lo que es capacitación en primeros auxilios de RCP, vos tenés que primero, es decir, estar capacitado en que eso que vos vas a brindar, esa información que vas a brindar, está actualizada. A veces, viste, vos estás en tu trabajo, haces tu tarea, pero vos no te vas actualizando, o no, por ejemplo, capaz que no te gusta dar capacitaciones de RCP y de primer auxilio, capaz que tampoco tenés los elementos. No contás con un muñeco. Capaz que no te gusta la emergencia, ni el amarillo, ni el rojo, ponele. Claro, exactamente. Entonces vos decís, bueno, listo, a mí me gusta, hago el resto, que es más que nada tarea administrativa. Bueno, y esto, contraten. Se puede contratar un servicio de medicina externo, está, por ejemplo, qué sé yo, IRT,
el otro como es Astrolaboral, tenés, qué sé yo, ACER, AMSE, qué sé yo, todos los que, pero tenés miles en lo que es acá, lo que es la zona de Cordón, que son personal que tiene la capacitación, que tiene, que por ejemplo tiene la habilitación para dar esos cursos y lo da. ¿Está? Hay otro, bueno, en el caso mío, yo soy emergentóloga, soy instructora de lo que es AJA, instructora de lo que es PHTLS, entonces bueno, me encanta, entonces bueno, los doy, pero tengo los elementos y demás para darlo. Pero si hay médicos laborales, por ejemplo, ahí yo conozco médicos laborales, colegas, que en sus empresas ellos dicen, no, yo no lo doy, le dice el empleador, contrata a alguien, o a veces me llaman y bueno, voy de la capacitación. Pero es decir, en el ambiente sabemos quiénes son los que dan las capacitaciones y si no, vamos a un proveedor de medicina externa que la dé, ¿está? Esté calificado y actualizado en el DEM. No necesariamente tenemos que darla nosotros, ¿está? ¿Qué sé yo? HIV y cosas, no lo queremos dar porque no queremos tocar el tema, bueno, si nos da y la empresa nos da bolilla, y llamamos a un infectólogo que lo da el tema, qué sé yo, un neumonólogo para que dé tabaquismo, es decir, hay empresas grandes que pagan esta capacitación externa a profesionales que vengan y la den. A veces en las empresas chiquitas no, te va a tener que sí o sí poner vos y, aunque sea tener la bibliografía, ir leyéndola y que las personas después hagan el examen con alguna serie de preguntas y que lo hagan. Pero bueno, eso después lo vas viendo hoy, lo vas manejando. Hay algunos temas que sí podés dar y hay otros temas que se complica, aparte necesitas equipos que no tenés. Entonces, bueno, sí o sí tenés que hacerlo en forma externa. ¿Ah? Fabiola, yo lo que te quería decir es que a lo mejor vos podés coordinar con Silvia, porque nosotros vamos a tener clases, ahora no muchas, menos clases, por lo de las prácticas y eso, y a lo mejor con Silvia podés coordinar para una clase más sí. Mostrar los videos y todo lo que hoy. Claro, sí, porque yo tenía, por ejemplo, para mostrarle cómo, por ejemplo, lo que es la preparación de la emergencia, esto que yo le comentaba, viste, que hablábamos acá con su compañero, de lo que es el tema de la OIT, cómo prepararse ante una emergencia. Entonces vos tenés lo básico, que es lo que yo recién le decía, el botiquín que tiene que tener, a todos estos otros elementos que vos podés armar, por ejemplo, en un bolso de trauma, de acuerdo a lo que vos tengas, que yo, cánulas de mayo, máscara laringia, claro, es decir, eso de las tablas, chaleco de extricaciones, férulas rígidas, es decir, un montón de cosas que vos podés tener de acuerdo al tipo. Entonces, bueno, la idea era mostrarle, por ejemplo, yo había traído fotos de servicios médicos para que ustedes vean los elementos, uno básico, un servicio médico con un cardiodesfibrilador para que ustedes vean, es decir, cómo están armados, porque también tiene que ver el tema de la distancia, y después le había traído videos de simulacros, de situaciones, por ejemplo, hay uno que está muy bueno, que son de 3 situaciones, por ejemplo, que hay una explosión, derrames químicos y espacios colapsados, es decir, cómo trabajan los brigadistas, que también es otra de las cosas, capacitar a los brigadistas en este tipo, que nosotros le queremos enseñar a ellos, porque ellos van a ser los que van a ayudarnos a nosotros, ¿está? Más si hay víctimas múltiples, cómo hacer triage, es decir, cómo trabajar con eso y cómo relacionarlos con el afuera, con las distintas qué sé yo, bomberos, policía, ambulancias, los medios, por ejemplo, nosotros acá en el cordón industrial tenemos a lo que es el CREPS, que es Cooperativa Portuaria, que ellos tienen lancha, que tienen motos de agua, tienen helicóptero, la gente de UTV, que es el helicóptero que están ahí en el aeropuerto, que también puede hacer traslados sanitarios. Entonces, todo eso se trabaja todo en conjunto, e inclusive cómo se trabaja con el resto de las empresas. Ustedes tienen, se llama PANGE, que es un programa de ayuda mutua entre todas las empresas, que cuando hay una emergencia, si vos necesitas recursos humanos o físicos, se llaman a las otras empresas y pueden
mandar, por ejemplo, ya sea brigadistas o elementos que se necesiten. Por ejemplo, eso pasó acá el último que pasó fue la explosión de Nidera, no sé si ustedes se acuerdan, y bueno, ahí varias empresas del cordón fueron en ayuda, con brigadistas, con elementos para extinguir el fuego y demás. Entonces, todas esas cosas que están en lo que es el plan de emergencia que vos tenés que hacer, está bueno para que ustedes lo vean. Es decir, ya les digo, el 80% es una pyme lo que ustedes van a trabajar, entonces todo chiquitito. Pero si trabaja en una empresa grande, tienen que también conocer todo esto, porque tienen que saber cómo después ustedes armar esto para, si le dicen, bueno, van a ser médicos laborales de una empresa grande, ¿y qué hago? ¿Viste? Entonces, bueno, esto es lo básico y todo lo que se puede hacer. Está muy bueno. Bueno, y yo le había traído todas esas cosas, pero bueno, no pude mostrarle nada, chicos, disculpen. Pero sí, podemos coordinar otra charla, ver bien el tema de internet, que funcione la computadora, la cámara y demás, y bueno, y mostrárselo para que lo puedan llegar a ver. Eso estaría bueno. Y no solamente tan teórico como lo hicimos hoy. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, chicos, un placer. Si no hay más dudas ni preguntas, los dejo libres. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.